¿Listo, Soto? Ahora sí, Soto. Listo, entonces ahí están los chicos. Ana Sofía, buenos días, Ana Sofía. Buenos días a todos. Buenos días, muchachos. ¿Cómo Buenos amanecieron? días. Qué alegría, muchachos, estoy, mejor dicho, muchachos, estoy derretido de la alegría de volverme a encontrar con ustedes. Imagínense, muchachos, cómo será la alegría de volverme a encontrar con ustedes, que a mí hoy no me tocaba, muchachos, con ustedes, pero es tanto el amor y el sentimiento por ustedes que yo dije, no me los puedo perder, no me los puedo perder. Entonces, muchachos, aquí estoy. Primero les voy a decir dos o tres cositas y después les voy a decir para qué estoy aquí. Primero, muchachos, lo que siempre les digo, cada que nos encontramos, muchachos, ya pasamos hace rato de 400 muertos todos los días en este país por la pandemia. No se me vayan a descuidar, no se pongan a dar tiro, muchachos, que esto está grave, grave. No hay camas de UCI, muchachos, no hay camas donde meter a los que están graves. Imagínense que hay 400, 500 personas esperando una cama y no hay. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si esas personas se siguen agravando, se van a morir porque no hay dónde, no hay dónde. Entonces, muchachos, por el amor de Dios, por el amor de Dios, a cuidarse, a cuidarse. Bueno, segundo, la semana pasada, fíjense ustedes que en la guía el trabajo básicamente tiene que ver con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Nosotros alcanzamos a ver la semana pasada lo correspondiente a la Primera Guerra Mundial. Nos quedó faltando lo concerniente a la Segunda Guerra Mundial. Por eso vine hoy con ustedes. Yo no quería dejar eso así. Y vamos a mirar un videito cortico que les muestra, para que ustedes tengan una idea general de qué fue lo que aconteció. La idea, muchachos, no es que ustedes, que sí, que yo sé que fue entre 1939 y 1945, la otra no. La idea, muchachos, es que ustedes fijen, oigan bien, fijen una posición analítica, una posición crítica frente a las guerras, llámense mundiales, llámense regionales, llámense locales. La idea es que ustedes fijen una posición frente a esos acontecimientos. Cuando nosotros la semana pasada hablamos de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ustedes vieron que eso fue desastroso. Entonces yo los invito a que piensen lo siguiente. Si fue desastroso los resultados de la Primera Guerra Mundial con una tecnología medianamente desarrollada, imagínense, muchachos, lo que pudo pasar en esta Segunda Guerra Mundial con una tecnología mucho más desarrollada, con un militarismo, mejor dicho, a todo chorro, a todo chorro. Yo les decía a ustedes hace 8 días que el origen de esta Primera Guerra Mundial está ahí donde terminó la primera. El origen de la segunda está donde terminó la primera. ¿Por qué razón? Porque Alemania y los perdedores, como se les castigó tan duro en el Tratado de Versalles, que fue con el que se firmó el acuerdo de paz, entonces inmediatamente firmaron el acuerdo, dijeron, esto no se va a quedar así, esto no se va a quedar así, entonces tenemos que mirar, tenemos que vengarnos, de malas, le fue peor en la segunda. Aquí en la Segunda Guerra Mundial surge un personaje que los que han hecho el trabajo ya se dieron cuenta, aquí surge un personaje que se llama Adolfo Hitler, que fue soldado de Alemania en la primera.
Entonces Adolfo Hitler dijo, no, es que yo me voy a convertir en el líder de este cuento y voy a... Y bueno, prácticamente fueron las iniciativas de él, junto con Italia y otros países, los que finalmente, Italia y Japón, los que finalmente desataron esta cosa tan horrible. En la Segunda Guerra Mundial, muchachos, en el video no se los nombran, ustedes lo van a encontrar en la consulta, se desató una persecución por parte de Hitler, por parte de Alemania contra los judíos, contra los israelitas, contra los israelíes. ¿Por qué razón? Oiga, un odio, pero un odio terrible. ¿Por qué razón? Porque según los alemanes, los judíos y los comunistas habían sido los culpables de que ellos perdieran la primera guerra, que porque se les torcieron y se fueron del lado de los ganadores y no sé quién. Y ese odio semita contra los judíos ya es un tema que más adelante profundizaremos, porque ese odio semita, eso tiene unos orígenes en teorías biológicas, en un montón de cosas que ahora no nos da. Entonces, muchachos, fueron 6 millones de judíos mal contados, mal contados. Yo creo que ustedes han leído el diario de Ana Frank y el peladito de la camisa de raya, no me acuerdo cómo es que se llama la película, ahí les dejo el dato y ahí se muestra todo el rollo de esto. Las consecuencias terribles, terribles. Muchachos, en cualquier guerra, en cualquier conflicto, quienes pagan los platos rotos es la población civil, o sea, los que no son militares. En esta guerra hubo mal contados 66 millones de muertos, viudas, lisiados, mochos, tuertos, ñatos, muecos, todo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aprender a ver, las consecuencias de estas cosas. Es lo que pasa con el conflicto que estamos viviendo en Colombia desde que llegaron aquí los europeos, estamos nosotros en conflicto, y los que pagan los platos rotos es la población civil. Mire quién está pagando ahora, muchachos, los campesinos, las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes. Esa gente que está en las zonas rurales son los que... Entonces, la idea es que ustedes aprendan, muchachos, aprendan de estas cosas y que aprendan a fijar su posición personal frente a esto. Que cualquier día le dicen a María Camila, hola María Camila, que cualquier día le dicen a María Camila, mija, ¿usted qué piensa de las guerras? ¿Usted qué cree? Haga, escriba, haga un argumento, diga lo que usted cree. María Camila pueda fijar su posición y María Guadalupe y todos ustedes aprendan a fijar posiciones frente a estas cosas. Entonces vamos a ver si yo tengo por aquí un videíto, no estoy seguro, si no lo tengo ya se lo resumí, creo que sí. Entonces para que miremos y ustedes miren lo que pasó y ahora que vayan a hacer el trabajo. Más importante del siglo XX. Para 1939, cuando empezó en Europa la Segunda Guerra, ya se perfilaban hace unos años los dos bandos que iban a enfrentarse. En primer lugar estaban las potencias del eje, formado principalmente por 3 países. Alemania, liderada por Adolf Hitler, Italia, donde Benito Mussolini ocupaba el poder, y el Imperio del Japón, cuyo emperador era Hirohito. El llamado eje Tokio-Roma-Berlín había empezado a formarse en 1936, pero recién se consolidaría tras el comienzo de la guerra, con el Pacto Tripartito de 1940. Frente a ellos se encontraban los aliados, cuyas potencias centrales fueron al principio Francia e Inglaterra. Muchos cambios ocurrirían en este bando. Pronto, como veremos, el líder de la Francia Libre pasaría a ser Charles de Gaulle, y Winston Churchill se convertiría en el primer ministro de Gran Bretaña. Además, todavía debían entrar en escena 2 países que tendrían un papel protagónico, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Para entender el camino a la Segunda Guerra, es necesario retroceder 20 años en el tiempo. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en que la Segunda Guerra Mundial se origina en el final de la Primera, y en particular en el Tratado de Paz de Versalles de 1919.
Este tenía muchos puntos débiles, y uno de ellos era lo mal parada que dejaba a Alemania, que debía pagar una indemnización millonaria, desmilitarizarse casi completamente y además perdía miles de kilómetros cuadrados de territorio. Muchos lo veían como una humillación. Pasados algunos años, Europa parecía vivir una época de crecimiento, y sus políticos buscaban la paz, pero la severa crisis económica de 1929, sumada al rechazo por el comunismo, permitió que los nacionalismos más duros ganaran poder. Ese fue el clima que aprovechó Adolf Hitler para convertirse en canciller en 1933. Llegados a este punto, la paz estaba abiertamente amenazada. Al Führer le tomó solo 6 años llevar a Europa a una nueva guerra mundial. Empezó por restablecer el servicio militar en 1935, comenzando el rearme del país. Luego logró en 1938 que Austria se incorporara a Alemania, y a continuación invadió Checoslovaquia. Francia e Inglaterra, mientras tanto, practicaban lo que se conoce como la política de apaciguamiento. Intentaban evitar o retrasar la guerra, otorgando concesiones, porque no les convenía dada la situación interna de sus países. El límite a esta política sería Polonia, el siguiente objetivo de Hitler. Pero antes de atacar, Alemania firmó en agosto de 1939 el pacto Molotov-Ribbentrop con la Unión Soviética de Stalin, un pacto de no agresión que en sus cláusulas secretas determinaba la división de Polonia. Hitler tenía ahora el camino despejado, y se convirtió en el responsable directo de que estallara la guerra. El 1 de septiembre atacaron los alemanes, y el 17 los soviéticos. Inglaterra y Francia declararon la guerra, pero para fin de mes los polacos habían sido derrotados. Hitler había empezado en Europa la Segunda Guerra Mundial, mientras que en Asia, Japón y China ya habían comenzado 2 años antes. A la caída de Polonia siguió una rápida y violenta expansión alemana. Dinamarca, Noruega, Luxemburgo y Holanda fueron derrotados entre abril y principios de junio de 1940. El siguiente gran objetivo era Francia, el tradicional enemigo de Alemania. Los franceses confiaban su defensa a una fuerte línea de fortificaciones en la frontera alemana conocida como la línea Maginot. Desafortunadamente, sin embargo, la línea Maginot acababa en la frontera con Bélgica, lo cual fue aprovechado por las fuerzas alemanas. Bélgica y las defensas francesas de la zona cayeron rápidamente, y las fuerzas alemanas irrumpieron encerrando a los aliados. Mediante la evacuación de Dunkerque, ingleses y franceses lograron retirar de manera casi milagrosa a más de 300.000 hombres, pero el futuro de Francia ya se encontraba sentenciado. El 22 de junio se firmaba una rendición incondicional que la dividiría en dos, una parte controlada por las fuerzas alemanas y la otra, con capital en Vichy, dirigida por el mariscal Pétain. Los alemanes habían logrado vengarse por el Tratado de Versalles. A pesar de las esperanzas de Hitler, los ingleses, con Winston Churchill como primer ministro desde mayo, no se rindieron. El 10 de julio comenzó entonces lo que conocemos como la Batalla de Inglaterra, un prolongado enfrentamiento entre la Fuerza Aérea Alemana, conocida como la Luftwaffe, contra la Royal Air Force o RAF británica. Durante meses, los alemanes bombardearon Inglaterra, enfrentándose por conseguir el dominio aéreo. Pero finalmente, la victoria fue para los aliados el 31 de octubre de 1940. De todos modos, los alemanes continuaron realizando bombardeos nocturnos en Inglaterra. Frustradas las condiciones para invadir Inglaterra, Hitler debió enfocar sus esfuerzos en asistir a la Italia de Mussolini en dos regiones problemáticas. La primera era la zona de los Balcanes, donde principalmente Grecia resistía a los ataques italianos. La segunda, mucha más complicada, era el norte de África, que se convertiría en un nuevo frente de guerra. Allí se trasladó, en febrero de 1941, Erwin Rommel, uno de los estrategas más destacados de toda la Segunda Guerra Mundial. Rommel y sus Afrika Korps presentaron un serio desafío a los aliados, logrando numerosas victorias para el eje. Pero en realidad, estos escenarios no se encontraban entre las prioridades de Hitler. Más bien, debía encargarse de ellos para eliminar posibles contratiempos frente a lo que sería una de las mayores apuestas tomadas por el Führer en toda la guerra, la invasión de la Unión Soviética. Violando el pacto de no agresión, el 22 de junio de 1941, dio inicio a la Operación Barbarroja, una invasión conformada por 3 ofensivas simultáneas a distintas partes del territorio soviético. Hitler estaba tan confiado en la guerra relámpago y en la superioridad de sus fuerzas frente al Ejército Rojo que esperaba terminar la conquista de Moscú antes de la llegada del invierno, y al principio parecía tener razón. La invasión inicial fue triunfal para los nazis, que avanzaron rápidamente sobre el territorio soviético. El problema vino cuando empezó a acercarse el invierno. Para cuando llegaron a Moscú, en el mes de noviembre, las temperaturas eran extremadamente bajas y miles de alemanes murieron a causa de falta de equipamiento para el frío y de la contraofensiva rusa que aprovechó el momento para salvar a la capital. El foco de Hitler pasó entonces a la región del Cáucaso y sus recursos petrolíferos. Mientras ocurría todo esto en el este de Europa, la situación en el Pacífico también estaba a punto de cambiar.
El 7 de diciembre de 1941, el Imperio del Japón lanzaba un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor, la más importante que Estados Unidos tenía en el Pacífico. El resultado fue una importante pérdida de hombres, aviones y barcos de guerra y se convirtió en la causa directa de la entrada de Estados Unidos en la guerra. En pocos meses de diferencia, el eje había conseguido dos nuevos enemigos. Estados Unidos y la Unión Soviética se sumaban al bando aliado. Al principio Japón tomó la delantera en el Pacífico, ocupando kilómetros de costa e islas del Pacífico en los primeros meses de 1942. Sin embargo, eran conscientes de que no podían ganar una guerra de desgaste contra Estados Unidos, por lo que buscaron resolver el conflicto en una batalla decisiva, la batalla de Midway. Los norteamericanos vencieron y a partir de entonces comenzaron a hacer frente a los japoneses y a quitarles los territorios que habían ocupado. En paralelo, las cosas no marchaban mejor para Hitler en Europa, ya que su campaña por el Cáucaso, la llamada Operación Azul, lo llevaría a la batalla de Stalingrado, uno de los momentos bisagra de la guerra. La orden soviética era clara: defender la ciudad o morir en el intento. Los enfrentamientos comenzaron el 23 de agosto de 1942 y se prolongaron hasta el 2 de febrero de 1943. Los combates se libraron casa por casa y fueron sumamente violentos. Stalingrado se convirtió en una de las batallas que más vidas costó en toda la guerra para ambos bandos. Los soviéticos terminaron saliendo victoriosos y meses más tarde vendría la batalla de Kursk, el 5 de julio de 1943, donde los tanques soviéticos derrotaron a los temibles panzers alemanes en la mayor batalla de tanques de la historia. A partir de aquí, las fuerzas de Stalin comenzarían una poderosa ofensiva que no pararía hasta llegar a la mismísima capital alemana. Al retroceso en el este se sumarían los problemas en Italia, donde las fuerzas aliadas desembarcaban en Sicilia tan solo algunos días después de que los rusos vencieran en Kursk. Como consecuencia de esto, Mussolini fue brevemente depuesto y detenido por los italianos que tenían intención de rendirse. Sin embargo, los alemanes lo liberaron y lo nombraron líder de la República Social Italiana, dividiendo el país en dos. Las fuerzas aliadas, que avanzaban desde el sur, liberaron finalmente Roma el 4 de junio de 1944. Mussolini se refugió en el norte, pero sería fusilado por partisanos al año siguiente, el 28 de abril de 1945. Pero la atención de Hitler debía estar puesta en el frente occidental. El 6 de junio de 1944, 2 días después de la caída de Roma, cientos de miles de soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía como parte de la Operación Overlord. Fueron necesarios violentos combates, principalmente en la playa denominada Omaha, pero los aliados lograron, finalmente, poner pie en Europa occidental. El éxito de la invasión de Normandía, que llevaba años en planeamiento, fue determinante para el resultado de la guerra. En poco más de un mes y medio, las fuerzas aliadas lograron tomar la ciudad de París. Para finales de 1944, prácticamente la totalidad de Francia, Bélgica y el sur de Holanda fueron liberadas. Al mismo tiempo, en el este, la feroz ofensiva aliada fue a su vez replicada por un poderoso empuje soviético lanzado poco tiempo después de la invasión de Normandía, reduciéndose de esta manera el territorio alemán en ambas fronteras. Hitler intentó una nueva ofensiva conocida como la Batalla de las Ardenas, pero su fracaso, en enero de 1945, selló el destino de la Alemania nazi. Unos meses después, ante una Berlín cercada por el ejército soviético, Hitler se suicida el 30 de abril de 1945. 7 días después, Alemania se rinde a los aliados occidentales y 2 días más tarde a los soviéticos. Solo restaba el escenario del Pacífico, donde los japoneses habían sido arrinconados pero parecían dispuestos a resistir a cualquier costo. Esto cambiaría después de que el 6 de agosto de 1945 la ciudad de Hiroshima fuese completamente destruida por una bomba atómica estadounidense, seguida por Nagasaki 3 días más tarde. Japón se rendiría formalmente el 2 de septiembre de 1945, finalizando así la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias por ver este video. Si les pareció interesante, recuerden que pueden suscribirse para enterarse cuando subimos uno nuevo. Cuéntenos también en los comentarios sus opiniones y si les gustaría que le dediquemos otros videos a momentos específicos de la guerra. Por ahora nos despedimos. Suerte y hasta la próxima. Soto, activa el micrófono, porfa. Ahí, muchachos, ya tienen ustedes una idea de cuál fue el asunto. Los de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, muchachos, eso fue terrible. Ustedes que ven química y que ven física saben lo que son las armas de destrucción masiva y lo que son las armas atómicas.
Todavía, muchachos, hoy, 80 y no sé cuántos años después de la Primera Guerra Mundial, en el mundo, muchachos, en el mundo siguen naciendo muchachitos sin una oreja, sin un ojo, labios leporinos, chuecos, muecos, gente sufriendo de un montón de enfermedades como consecuencia de esas radiaciones que Estados Unidos lanzó esas bombas sobre estas ciudades japonesas. Muchachos, ¿qué queda de la guerra? Queda que Estados Unidos ganó la primera, ganó la segunda, y eso lo hizo convertirse en la potencia capitalista del mundo, y que Rusia, a pesar de haber sido aliado de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el líder del comunismo y un enfrentamiento terrible que se llamó la Guerra Fría, del cual hablaremos en próximas oportunidades. Muchachos, estoy muy contento. A mí me fascina, muchachos, que ustedes le presten atención a esto, que ustedes aprendan, que se estructuren, que se formen y que tengan una idea clara, crítica, analítica de las cosas. Mi Dios los bendiga. Les reitero, muchachos, cuídense, cuídense que esto es terrible. Esto es terrible. Profesora Joana, profesora Marta, qué alegría haberlas visto. Muchachos, Dios los bendiga y me los cuide. Y lo mismo a ustedes, compañeritas. Chao, chao. Chao, Sotico, que estés muy bien, muchas gracias. Listo. Bueno, muchachos, entonces, vamos a continuar entonces con la explicación de la guía, bueno, más bien de la temática de filosofía, que hay algo muy interesante que señalaba de algún modo Soto, ¿cierto? Y es que después de estas dos grandes guerras, Estados Unidos se convierte en una fuerza impresionante desde el lado político y económico. Y pues bueno, eso también va a ser muy visible después en la Guerra Fría, sobre todo en la confrontación de esos dos eh, sistemas políticos y económicos. Como yo les había dicho la primera semana de esta guía, eh, prácticamente los sistemas económicos, ¿cierto?, van dando las pautas para ciertas políticas de una sociedad o de una nación. Y lo mismo al contrario, ¿cierto? Entonces, lo político también tiene mucho que ver con cómo se manejan los bienes públicos y de algún modo también los privados dentro de una sociedad o una nación, ¿cierto? Entonces, hay muchos sistemas políticos y económicos, muchísimos, pero hay dos principalmente que fueron, digamos, los principales para que de ahí se fueran estructurando los otros que, que pues están ahora como en este momento, ¿cierto? Por lo general, eh, digamos que algunos, de acuerdo a las ideologías, entonces algunas posturas políticas económicas estarían enmarcadas como de manera, pues, derecha, ¿cierto? Algunas políticas están enmarcadas en ideas de derecha y otras que están enmarcadas en la izquierda, ¿cierto? El pensamiento económico como tal, que eso tiene mucho que ver con filosofía, la filosofía ha sido como el suelo común para explicar muchas de las cosas que pasan en nuestra sociedad, y la economía y la política pues no ha sido ajena a eso. Entonces, desde, desde los griegos, ¿cierto? Desde la antigüedad griega podemos decir, leyendo algunos de los textos que nos quedan, que hay teoría económica
¿cierto? Entonces hay una preocupación por cómo distribuir, por cómo adquirir ganancias, por cómo gobernar de algún modo los bienes públicos. Entonces vamos a hacer esta obra y esto necesita estos, digamos, vamos a hacer un templo, que eso era lo que ellos más hacían tal vez. Entonces necesitamos estos bienes públicos, necesitamos esta mano de trabajo. Entonces todo eso empieza a configurar el pensamiento económico, ¿cierto? Tal vez como disciplina, como algo súper fundamentado, no lo vamos a encontrar, pero sí hay una preocupación por la distribución de los bienes públicos y privados, ¿cierto? Los privados, como les decía esa primera semana, en la antigüedad griega, eh, era la mujer quien distribuía al interior de los hogares, pues esos bienes que el esposo llevaba a su casa, ¿cierto? En la Edad Media también hay una preocupación, hay también un pensamiento claramente político y económico con el feudalismo, ¿cierto? Quienes deben dar como las leyes, entonces las leyes van a estar de algún modo enmarcadas en el señor feudo, ¿cierto? Que digamos, él es el que tiene la tierra, él es el que tiene el dinero y por tanto entonces él va a ver cómo distribuye esos bienes. Pero es en la modernidad cuando hay ya una reflexión filosófica totalmente fundamentada del pensamiento económico como tal, ¿cierto? Y de algún modo, pues digamos que el padre de esta teoría económica o de esta disciplina más bien es Adam Smith. Y él en un texto que se llama Las riquezas de las naciones, pues va a explicar ya los asuntos económicos no van a ser tanto al interior de los hogares, sino de las naciones, ¿cierto? Esa va a ser la gran preocupación y se va a, a establecer la correlación entre el progreso económico de las naciones y el progreso del desarrollo de las naciones. Es decir, si una nación está quebrada, por decirlo así, es poco probable que esa sociedad se desarrolle de manera pues, equilibrada. Entonces, a partir de Adam Smith, vamos a pensar que el desarrollo de las naciones tiene que ver con los ingresos y el capital, ¿cierto?, de las naciones. Entonces, ahí vemos una conciencia capitalista, la acumulación de riquezas, eh, la obtención de bienes, ¿cierto? Y eso se supone desde la postura desde Adam Smith, que todavía claramente está muy vigente, que el desarrollo de las naciones está ligado con el dinero, ¿cierto? Mientras usted más dinero tenga, pues muchísimo mejor. Si usted tiene dinero, eso le va a dar prestancia social, es decir, usted va a ser reconocido socialmente, va a ser respetado socialmente. Y a esa postura le vamos a llamar liberalismo, ¿cierto? Porque usted tiene la libertad de adquirir cuánto capital, cuánta riqueza pueda obtener, ¿cierto? No hay límites en la obtención de riquezas. Hasta ahí. Pero añitos más adelante, a finales de la Edad Moderna, ya casi en la contemporaneidad, un filósofo muy importante y que va a pasar a la historia, digamos, la visión que se tiene socialmente, sobre todo en Colombia, de Marx, de Karl Marx, es una visión peyorativa, pero va a ser fundamental porque él, desde su filosofía económica, va a criticar esa obtención desmedida de las riquezas, ¿cierto?
y va a postular otro tipo de economía y de otro tipo de política, ¿cierto? Que se base un poco más en la igualdad, que cada quien dependiendo pues, independiente de su rol social, gane lo mismo, ¿cierto? Y eso se va a llamar socialismo. Entonces, Karl Marx va a ser fundamental y va a ser el que va a postular el marxismo, ¿cierto? Lo que nosotros en adelante conocemos como marxismo. Entonces, Adam Smith representa el liberalismo político y económico y Marx el marxismo, claramente, ¿cierto? Pero entonces, a partir de las teorías del liberalismo y del marxismo, entonces, con el liberalismo está el capitalismo, ¿cierto? Y con Marx está el socialismo y el comunismo. Entonces, son dos visiones, digamos, contradictorias, algunas, sí, en algunas ideas. En la guía, digamos, están pues como las ideas principales de cada uno de estos dos movimientos políticos y económicos, pero para que nos quede muy claro, yo la verdad no soy muy experta en este tema, soy más bien ñoñita para este tema, la verdad no, lo económico y lo político, pienso desde mi postura que es algo supremamente inmenso y abarcarlo y entenderlo es muy difícil. Entonces, afortunadamente YouTube existe y hay videos muy interesantes, les voy a compartir uno, para que entendamos mejor qué posturas o qué ideas defiende cada una de estas ideologías, podríamos decirlo. ¿Qué ideas defiende el capitalismo o el liberalismo y qué ideas defiende el marxismo, el socialismo o el comunismo? ¿Listo? Entonces les voy a compartir pantalla para que veamos este video. Dura, ay no, sí es este, así sí es este. Y ya con eso, pues, si tienen alguna duda, claramente se las atenderé. Entonces, por acá. Sí proveyó el capital para producir este video de interés social. Es un ardiente debate que ha enfrentado amigos, familias y clases sociales. Ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando: el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces, un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo, una época en la que los bienes escaseaban, todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan
y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa. Feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa. El capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son: las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría: si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería: ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar.
Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado. Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad. Reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. Esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, ¿la humanidad se quedó sin opciones? ¿No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo? En primer lugar, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta en los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras y servicios públicos y, en mayor o menor medida, educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Quizás si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos ahora jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. En segundo lugar, además de estos dos sistemas tan llamativos, existen otras propuestas. Por ejemplo, el anarquismo, que propugna por abolir el Estado, eliminar toda jerarquía y autoritarismo y trabajar en base a la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, los soviets originales eran organizaciones anarquistas igualitarias antes de que las reprimiera y absorbiera el Estado de la Unión Soviética. En Cataluña y España, el movimiento anarquista fue muy fuerte y se llegaron a administrar fábricas de manera colectiva y democrática con variados resultados hasta que intervino el comunismo internacional para disolverlas y luego Franco impuso el fascismo por la fuerza. Si te interesa este tema, puedes leer a Emma Goldman o a Piotr Kropotkin, entre otros autores anarquistas. Pero estos son solo los modelos europeos. La gente se ha organizado de diversas maneras en diferentes momentos y partes del mundo. Por ejemplo, la ciudad de Kataloyuk en Anatolia de hace unos 9000 años tenía una sociedad económica y socialmente igualitaria, donde además hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Los pueblos indígenas de toda América han tenido formas de organización diferentes que incluyen el tequio o trabajo comunitario y la toma de decisiones de manera colectiva. Estas ideas se han retomado en lugares como Cherán, donde todas las decisiones importantes se toman por consenso, o en los caracoles zapatistas, donde los medios de producción son colectivos y las decisiones las toma una junta de buen gobierno
cuyos miembros son rotativos y no reciben sueldo. El país de Bután, aun siendo una monarquía, tiene una economía budista que privilegia la reciprocidad y mide su crecimiento no en Producto Interno Bruto, sino en felicidad nacional bruta. La región autónoma de Rojava, en Siria, practica una versión muy propia de socialismo democrático, donde las cooperativas, en su mayoría promovidas por mujeres, juegan un papel primordial. Como ves, capitalismo y socialismo son apenas dos de las muchas maneras en las que se pueden organizar los seres humanos, y la sociedad siempre puede cambiar. ¿Y tú? ¿Crees que se debería cambiar el sistema económico de tu país? ¿Cómo te gustaría que fuera? Curiosamente. Listo. El video explica muchísimo mejor que yo como las dos posturas que traté de que ustedes vieran. Como vieron, hay muchísimas, pero casi todas, miren, hacia lo último decían, bueno, estos países tienen esta forma de economía y de algún modo eso influye en cómo nos relacionamos y eso es político. Entonces, la política va a estar pensada en términos económicos también y la economía en términos políticos. Entonces, de acuerdo a eso, vimos que el capitalismo trae muchas cosas buenas. El capitalismo es un sistema económico y político muy interesante, ¿cierto? Pero que genera de algún modo muchas desigualdades, mucha pobreza y la riqueza, pues de algún modo se represa en muy pocas manos, mientras que los demás pues no tienen acceso de algún modo a esa riqueza. Como les decía, usted puede ser tan rico como usted quiera en el capitalismo, pero si usted empieza tal como lo veía Marx, si usted lo ve, empieza a hacer capitalismo desde que partiendo de la base de que usted casi no tiene capital, va a ser muy difícil pues que usted obtenga muchas ganancias, ¿cierto? Entonces ahí empieza, digamos, como ese tipo de desigualdades. Y por el marxismo vimos, o por el comunismo, vimos que es muy interesante, ¿cierto? Todos los bienes se reparten de algún modo de manera igualitaria, de manera equitativa, no hay esas posiciones sociales que ponen a unos por encima de otros, sino que todos son iguales, pero también entonces vienen ciertas represiones. Usted no tiene derecho a conseguir nada privado porque todo le pertenece al Estado, todo es comunitario. Entonces, ahí empiezan, es muy chévere, ¿cierto? Las dos, de algún modo, las dos son muy chéveres, pero también tienen aspectos negativos. A grandes rasgos, esto sería como liberalismo político y económico y marxismo entendido como tal. Yo espero que ustedes lean muy bien las características de cada uno de estos dos sistemas, que son muy interesantes, vuelvo y les repito, y de algún modo la intención también de esta actividad es que ustedes piensen qué tipo de economía podría llevar Colombia para que, como somos capitalistas, pues la repartición de bienes no sea para unos pocos. Por ejemplo, pensando en la reforma tributaria, ¿cierto? Que es un tema totalmente actual que nos está tocando en lo más profundo por estos días y que estas dos posturas pues nos ayudan a entender un poco cómo esa situación y que ustedes también tomen partido de las dos posturas y de lo que se está viviendo pues actualmente en Colombia. Bro. Yo tengo también una reflexión al respecto. Como decía, pues los bienes naturales de alguna manera son finitos y el crecimiento de las empresas es exponencial. Entonces, a veces da la impresión de que se fuera a desbordar. Con las nuevas tecnologías nos enfrentamos a una realidad, pues, para mí difícil de medir. Igual habrán algoritmos, hay gente muy
muy dada al tema, pero yo miro lo de los Bitcoin, esa moneda digital, y personas que, entre comillas, se enriquecen a partir de esto. Yo tuve la experiencia con unos estudiantes que tuve, que eran como noviecitos, entonces se vinieron a vivir a Medellín, incluso yo estaba en Yarumá, se vinieron a vivir a Bello, y al año siguiente regresó el chico al colegio por unos papeles, y yo le di, entonces me contó que, yo le pregunté por la novia y me dijo, no, ya vivimos juntos. Y yo, sí, pero qué bien. Y ella siguió estudiando, sí, ella sí siguió estudiando. Yo, ay, ¿tú qué haces? Y me dice, no, yo, pues está en la plataforma de Bitcoin y ese es el único trabajo con el cual genera ingresos para mantenerse él y la chica. Entonces a mí me parecía, pues, como algo tan inseguro, algo tan irreal para uno sacar el sustento, la ropa, el arriendo. Entonces el chico, que era uno de los más necios del salón, pues hablaba con mucha propiedad del tema y decía que no, que era la disponibilidad como de levantarse a altas horas de la noche y mirar pues como los precios, que cuándo podía comprar y etcétera. Al fin yo no entendí mucho, pero es algo que también hace como eclosión en la economía. Y cuando pensaba en lo que decía Marx, de que nunca será un sistema justo, por ejemplo, cuando hay herencias y cuando algunos nacen con más recursos o disponen con más recursos, ¿cómo van a competir en un mercado? Y ya uno de los ratos libres que a veces, pues, entre comillas, invierte su tiempo en, no sé, en redes sociales, se da cuenta que hay creadores de contenido que son de lugares remotos, de lugares muy pobres, en casas humildes, con muy pocos recursos, produciendo un contenido que por cualquier razón resulta interesante y llamativo, que tienen un montón de vistas y que les genera un montón de recursos económicos también. Entonces, al final, son recursos por unos bienes que no son tangibles. Entonces, al final no produce un desbalance de la economía. O sea, este mundo de lo económico, del capitalismo, del comunismo, nos pone mucho a pensar cuando la tecnología pues hace esa aparición, y el que realmente no tiene educación, pues me refiero a formación académica, que tampoco tiene, a ver, algunos estereotipos de belleza que generalmente aparecían en los primeros youtubers o influencers, que son personas humildes, sencillas, a veces con discapacidades, en ambientes muy duros, y traen algo que decir desde sus cuentas, y fuera de eso están generando un montón de ingresos. Entonces yo pienso que esto de la informática le dio un vuelto también, un vuelco a los modelos económicos. Sí, miren que Marx creía que después del capitalismo, para llegar a un comunismo como tal, se necesitaba pasar por una fase de socialismo. El capitalismo cogió tanto auge, tal vez Marx no lo veía tan lejos, sino como algo. ¿Por qué? Porque lo que él veía era que todas las sociedades eran transitorias y la lucha de clases daba paso a una nueva época política y económica. Pero el capitalismo se quedó tanto, se consolidó tanto, que pasar a esa fase de socialismo fue muy difícil. Entonces, el proyecto marxista está quedando muy rezagado porque precisamente lo que está diciendo la profe, ya el dinero no es algo tangible, incluso la obtención de bienes, pues no es como algo que usted palpe como tal, sino que todo como se está volcando hacia lo digital, ya el dinero, ya usted ni siquiera va a tener los cerros de dinero, sino que en unos años próximos todo va a ser digital. Por ejemplo, las tarjetas hace unos años eran una cosa impensable, ¿cómo así que uno va a manejar su dinero a través de unas tarjetas? Y ahora, con esto de las criptomonedas, entonces, ¿cómo es posible que desde un computador yo pueda ver cómo se maneja la bolsa, cómo se manejan un montón de cosas, y ya el dinero ni siquiera va a ser como tan tangible, pues
ya usted no va a tener muchos billetes, no. Entonces sí, claramente el proyecto de Marx, que pues a mí me parece muy bonito, solamente que llevado a la práctica y en manos tal vez humanas, ¿cierto? El proyecto, yo no creo que dentro de la política o del pensamiento de Marx estuviera el autoritarismo, estuviera la represión social, ¿cierto? La prohibición de las libertades humanas, pero al aplicar esos ciertos poderosos, ¿sí? Pues hacen este tipo de cosas y se vuelven autoritarios, totalitarios. ¿Cómo, cómo se le dicen a, a estas personas que se quedan con el poder durante muchos, muchos años? Dictadores. Dictadores. Entonces, pues bueno, yo no sé, pensando como, como en esto que nos deparará política y económicamente, pero por lo menos se tiene esta reflexión de estas dos posturas. Vamos a ver los muchachos que van respondiendo de aquí en adelante. Profe, ya me le he gastado mucho tiempo. No, tranquila. Bueno, vamos a continuar. Igual ahorita también vamos a volver a tocar a Marx, pero ya desde su punto de vista, desde la crítica que él le hizo a la religión. Entonces vamos a tocar el tema de la guía. Les voy a compartir acá esa presentacióncita. Bueno, entonces, yo pongo esto por acá. El tema es respuestas a la pregunta por el sentido de la vida. La vez pasada habíamos hablado un poquito de todo por encimita. Habíamos dicho que la religión es una de esas respuestas por el sentido de la vida. Cuando la gente empieza a militar en una religión y trata de seguirla, es porque piensa que esa religión le va a dar sentido a lo que está realizando y va a ser como un aire, como un sustento para seguir adelante. Entonces, religión viene de la palabra latina religare, que es entrar en contacto con, y ese con es una realidad trascendente, superior. Entonces, en la religión vemos que hay gestos, hay ritos, hay prácticas, hay personas y se da el espacio de lo sagrado y se da el espacio de lo profano también. Las personas, muchas tenemos una religión, otras hacen de algunas actividades su religión. Hay personas que hacen del trabajo su religión, que hacen del deporte su religión, pero eso pues lo veremos más adelante en otro tema. Entonces, la religión es una respuesta por el sentido de la vida. Para algunas personas es tan determinante que eligen una vocación y se hacen, no sé, monje budista, se hace pastor evangélico, se hace religioso, se hace misionero, ¿cierto? Da sentido a la vida y yo a veces me pongo a pensar, no sé, nuestra compañera, la hermana Flor, uno la ve a ella y ve que su vida es alegre, que su vida es tranquila, que su vida es plena. Irradia eso. Igual todos tenemos nuestras luchas personales, pero entonces la religión sí puede representar un sentido para la vida. Están las ciencias ocultas que les había dicho, la vez pasada habíamos hablado de los agüeros que teníamos y cómo las sociedades antes eran muy dadas a las ciencias ocultas. Bueno, todavía cuando hay un acontecimiento importante en un país, quién va a ganar el Mundial de Fútbol, quién va a ganar los Juegos, quién va a ser elegido presidente en Estados Unidos, acuden a magos, a prácticas pues de las ciencias ocultas. Muchas personas cada día lo primero que consultan es el horóscopo. En las descripciones de los signos del zodiaco se ven reflejados pues en su personalidad y lo raro es que sí se parece a la forma que uno tiene de ser y muchas cosas. Entonces las ciencias ocultas están en nuestro mundo y como les decía la vez pasada, hay personas que tienen una mayor afinidad, un mayor interés por estas ciencias ocultas. No sé hasta qué medida las ciencias ocultas puedan dar sentido a la vida, pero es como un sucedáneo.
Hay personas que de pronto tienen una dificultad, un despecho amoroso y se refugian en el alcohol. Hay quienes tienen una problemática, una crisis en su vida y buscan en las ciencias ocultas como una solución a sus problemas, ¿cierto? Bueno, pero ahí no nos vamos a detener. El tema que vamos a tratar es el humanismo, que ustedes ya lo vieron en filosofía, yo vi que los profes les hablaron. Entonces, el humanismo es un movimiento filosófico e intelectual, ¿cierto? Europeo. Comenzó en el siglo XIV que hay ahí, pero más adelante tomó en el siglo XIX, tomó una fuerza considerable, ¿cierto? Esta corriente se opone a la iglesia, se opone a la idea de hombre que había en el medioevo, a que el hombre solo sea un reflejo de Dios, sino que dice que el hombre es el centro del universo, él mismo es el fin de todo pues cuanto existe. Entonces por ello surgieron en el siglo XIX y XX unos humanismos sin Dios o unos humanismos ateos. Ellos hicieron un análisis de la realidad y no todos sus aportes son negativos. Su crítica a la religión tiene algo positivo. ¿Por qué? Porque permite a la religión mirarse a sí misma, ver en qué está fallando y qué imagen está reflejando en el mundo. Entonces, tenemos a Marx, quien dijo que la religión es el opio del pueblo. O sea, el opio es la marihuana, es lo que adormece al pueblo, lo que lo hace sentir mejor y lo hace olvidar de su realidad que es dura. Entonces dice, la religión es un instrumento en manos del poder que trata de adormecer a los obreros para que olviden sus verdaderos problemas. Eso fue lo que dijo Karl Marx. Ya ustedes se dieron cuenta ahorita que hablamos del materialismo dialéctico, de la idea que él tiene pues de cómo debe ser el progreso en la sociedad, cómo debe ser la obtención de los bienes y la repartición de ellos. Bueno, también tenemos hacia Friedrich Nietzsche en caricatura. Dice, Dios ha muerto y todo está permitido. Dice, la religión es una negación de la vida y la muerte de Dios conduce a un nuevo hombre, capaz de ser realmente libre. O sea, el verdadero hombre va a surgir en usted cuando usted saque de su mente a Dios, cuando usted lo mate, porque Dios es el que le impide a usted tener alas. Luego tenemos a Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, quien dice que la religión prácticamente es una enfermedad. La religión es una neurosis porque hace que los hombres depositen en entes imaginarios toda la realidad de sus frustraciones, ¿cierto? Entonces, esas críticas sí tienen un valor y tampoco es que la iglesia se quede callada ante esas críticas. Entonces, ¿cuáles son las respuestas de la fe? Entonces, a Marx, que dice que la religión es un instrumento en manos del poder, que adormece a los obreros para que olviden sus verdaderos problemas, les recordamos que el cristianismo explícitamente predica que el Dios que se revela en Jesús de Nazaret es un Dios liberador, que no anula al ser humano. Y eso lo vemos en la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Es un Dios auténticamente liberador. La fe cristiana no acepta la violencia como medio de revertir el orden social. El proyecto de vida que plantea un caso, bueno, Jesús no, Jesús siempre desenmascaró las injusticias, invitó a amar al prójimo. ¿Qué hay más social que esto? Entonces, la religión no quiere adormecer las conciencias, al contrario, su gran representante Jesús manifestó siempre en todo momento su voluntad de reivindicar al ser humano, de oponerse a los sistemas opresores, de amar al prójimo, eso sí, siempre desde la no violencia, de desenmascarar las injusticias. E incluso hoy, en medio de las crisis que sufre nuestro país por los desplazamientos,
por la guerrilla, por el asesinato de líderes sociales, son muchas veces obispos y sacerdotes en esas tierras que son tierras de misión aquí en nuestro país, el Urabá, el Chocó, y esas regiones tan abandonadas, pues ellos están realmente tratando de despertar las conciencias y denunciando esto que ocurre. Lo mismo pasa con la reforma tributaria. Yo he visto a través del Face varios sacerdotes que no temen alzar su voz y decir que eso no se puede permitir, que hay que luchar, que nos vamos a agrupar, que tenemos que estar unidos, que no podemos permitir que se atropellen nuestros derechos. Entonces, el cristianismo como tal no es opio del pueblo, sino que en una época se hizo una interpretación de las bienaventuranzas, ¿cierto? Entonces una aventuranza dice, felices los pobres porque ellos es el reino de los cielos. Entonces, claro, le estaría dando la razón a Marx. Le dice, sufra tranquilo aquí, que allá arriba va a tener como su recompensa. Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Felices los constructores de paz porque serán llamados hijos de Dios. O sea que la recompensa es allá arriba. Entonces, muchos consideran que estas frases o que esta concesión de la vida pues apoca o amilana a las personas, pero realmente uno se basa en la vivencia de Jesús, quien siempre fue un crítico de las autoridades de su época y del proceder injusto contra el pobre, el enfermo, la viuda. Entonces esa es la respuesta, pues no todo lo que dice el marxismo es malo. O sea, dentro de todo la Iglesia siempre ha buscado conciliar el comunismo con el individualismo. ¿Por qué? Porque el ser humano existe en relación con Dios y en relación con los demás. Y esa es la forma como se puede realizar plenamente. Ningún ser humano se va a realizar en una relación única con Dios y Dios y yo. Eso no existe. La realización de los seres humanos pasa por la vivencia con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros colegas. Bueno, cuando Nietzsche dice que la religión es una negación de la vida y la muerte de Dios conduce a un nuevo hombre capaz de ser realmente libre. La crítica de Nietzsche parte de una incorrecta forma de entender la humillación de Jesús y la humildad del creyente. El amor cristiano no es una debilidad, no hay nada más libre y valiente que la entrega de Jesús, afirmando con su proyecto de vida que la vida hay que vivirla para otros, incluso hasta morir. Entonces a veces pensamos que hay que matar a Dios para poder salir adelante, ¿cierto? Pero realmente no es que el cristianismo sea una debilidad. Jesús, al contrario, fue capaz de vencer todos los miedos y los condicionamientos humanos, teniendo la valentía de dar su propia vida por los demás. No pueden decir que en el cristianismo es una debilidad ese amor por los demás. Pongamos un ejemplo de la casa. Usted tiene una situación económica difícil, salió con un hermanito pequeño, ¿cierto? Salió con un hermanito pequeño y es la hora de comer algo. Usted prefiere que su hermanito pequeño coma mejor. ¿Por qué? Porque él es más pequeño, porque él es más débil, porque usted siente la necesidad de protegerlo. Eso es un acto de valentía. Usted es capaz de sacrificarse por su hermano. Lo mismo hizo Jesús en la cruz. Jesús, en un acto de gran valentía, fue capaz de dar la vida por los seres humanos, poniendo un precedente a la lucha por la verdad, ¿cierto? Y por los demás. Entonces, no hay nada más libre y valiente que la entrega de Jesús. Usted nunca va a ser más libre y valiente que cuando es capaz de sacrificarse por los suyos. No sé, a usted le gusta mucho escuchar música y ver televisión, pero su mamá está muy enferma, entonces usted la va a reemplazar ese día en la cocina. ¿Qué hay más libre y valiente que eso? Nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted
fue capaz de liberarse de sus propios miedos y ataduras y egoísmos para compartir. Entonces, lo que le critican Nietzsche a la religión es eso que el hombre quizás hace muchas cosas como esclavo, pero en realidad muchas de las cosas que hace el hombre es por valentía y para ser libre, superando o haciendo trascender esta condición humana. Entonces dice que Dios con su muerte afirma que la vida hay que vivirla para otros y esta misma es la mentalidad del creyente. Entonces el superhombre en realidad es el que es capaz de negarse a sí mismo y es capaz de dar la vida por los otros. Y eso se identifica con Dios. Entonces no hay que matar a Dios para ser un superhombre. Bueno, la crítica que hace Freud de que la religión es una enfermedad, porque hace que las personas tengan imaginarios y pongan a un Dios protector que llene sus vacíos. Antes la iglesia pues agradece esa crítica. Dice, nos pone en guardia contra los infantilismos con los que en ocasiones se vive la fe. Hay muchas personas de diversas religiones que viven la fe de una forma infantil. Viven la fe comparándose en unos con otros, viven la fe solamente de apariencias, viven su religión para juzgar a los demás o simplemente tienen una conciencia en la cual perciben a Dios como un ser castigador, entonces empiezan a manejar la doble moral o tienen una conciencia demasiado cerrada, demasiado escrupulosa que les hace no sentirse amados y perdonados, sentir que Dios los castiga. Entonces, en ese caso, la religión sí se puede convertir en una enfermedad, pero no es de todas las personas y no es la religión, es la forma como la persona la vive. Dice, la maduración, pues bueno, también desenmascara falsas imágenes de Dios, un Dios autoritario y represor de los valores humanos que oprime a las personas con normas y castigos. Entonces, que la religión es poner un padre porque el ser humano se cree toda la vida un niño y nunca va a ser adulto, si está siempre bajo la tutela de un Dios, le impide desarrollarse, no. La persona que vive verdaderamente su fe y su religión alcanza a ser totalmente libre y vemos muchos líderes religiosos que han logrado tener una amistad y una armonía con los demás y con Dios. Entonces, la neurosis se la crea la propia persona, no la trae la religión en sí. Y también es fruto de una época. Hacía mucho tiempo las personas tenían un conflicto muy grande si no iban a misa, ¿cierto? Incluso yo creo que después de la pandemia la práctica religiosa va a cambiar muchísimo. No todas las personas van a asistir a la misa, pero su experiencia de fe se puede haber fundamentado más con esta experiencia de que somos vulnerables, de que nos necesitamos unos a otros, de que tenemos que progresar como pueblo, de que ninguna persona de forma individual, por ejemplo, va a vencer el virus. Entonces, estas vivencias nos pueden traer mayores aprendizajes y una experiencia más profunda de Dios que quizás ir siempre a misa de forma monótona y repetitiva sin vivirla auténticamente, ¿cierto? Entonces, una persona que tiene una religiosidad infantil va a pensar que Dios lo castiga por todo, que Dios está ahí siempre presente para anotar en un libro lo bueno y lo malo, y que necesita las prohibiciones para poder actuar. Incluso quisiéramos que tuviéramos un botoncito o algo donde Dios nos jalara cada que vamos a hacer algo malo. Y Dios, el primer regalo que nos dio fue la libertad. Y la libertad implica unas equivocaciones también, pero si la relación con ese Dios es una relación armoniosa, una relación madura, una relación personal, yo no voy a estar siempre como en el Antiguo Testamento, pensando que todo es malo y que Dios me castiga, ¿cierto? Pensamos también que nosotros tenemos en nuestras manos el rumbo de nuestra vida, que no somos totalmente títeres en manos de un ser superior que maneja nuestra vida a su antojo y en la cual nosotros no, por más que nos esforcemos,
no vamos a determinarnos nosotros, ¿cierto? Entonces existen las dos cosas. Entonces a Freud le agradecemos la crítica que hace, porque sí es verdad que muchas personas viven la religión como una neurosis y de eso no se trata. De ahí que hayan tantos grupos extremistas, fundamentalistas, que niegan, insultan y agreden a las personas de otras religiones. Ellos sí lo viven como una neurosis, pero realmente las personas de fe, las personas de Dios, encuentran al contrario como salud y alegría y paz en la práctica de la religión. Bueno, entonces a todas esas hubo un humanismo cristiano que surgió frente a los humanismos del siglo XIX y XX, ¿cierto? Porque dicen que toda persona tiene una dimensión trascendente y esa dimensión trascendente se estaba desconociendo solamente poniendo al hombre como centro de la vida, porque este hombre, para tener esa dimensión trascendente, hay que ponerlo en referencia a un creador, que es una realidad que nos sobrepasa, pero que a la vez nos aporta pues inmensidad. Ese es un humanismo cristiano que ha contribuido a configurar nuestra identidad personal y que parte de los criterios evangélicos del reconocimiento de la existencia de una relación con Dios. Afirma la centralidad del ser humano único e irrepetible, creado por Dios y con un destino trascendente. Sostiene que es imprescindible el reconocimiento de la libertad personal, pues este es indisociable de la dignidad humana, y defiende la misma dignidad y por tanto los derechos humanos. Y así como hubo pues un existencialismo, por decir algo ateo, se dio un existencialismo cristiano. Un existencialismo cristiano que habla de que el hombre, aparte de estar llamado a la vida, tener una vocación, de ser un ser encarnado, que está en el mundo y vive pues su realidad en la encrucijada de los acontecimientos diarios, y que también está llamado a una comunión, a estar con los demás, a practicar la solidaridad y todo eso. Entonces es un ser muy completo, es un ser que tiene experiencia de Dios, y esa experiencia de Dios existe y no la podemos negar. Incluso vemos testimonios de personas que en medio de la enfermedad y la pobreza transmiten una paz, una esperanza, una fe. Entonces, a través del método científico, no podemos decir que se le ve la fe que la fe es tangible, que la observamos, que la medimos y que la cuantificamos, no. Pero a través de la experiencia personal de una persona, nos podemos dar cuenta que existe un existencialismo cristiano, que en la vida de una persona se evidencia que está la presencia de Cristo y que es un ser trascendente. Bueno, este es Emmanuel Mounier. Este fue un filósofo también del siglo XX, de inicios del siglo XX, francés, que al igual que otros filósofos franceses del siglo XX, hablaron de ese humanismo cristiano y más específicamente del personalismo. Y es muy curioso porque en esa sociedad francesa que estaba tan imbuida por las ideas de la Ilustración y que fue tan fuerte, oponente y contradictoria de muchos valores religiosos, surgen también personas muy representativas en defensa pues de la religión, en defensa de la fe, y son personas muy estudiadas. Este señor empezó a estudiar medicina, pero luego decidió estudiar filosofía en París, también allí tuvo una cátedra y empezó ya Emmanuel, ¿cómo se llama? Ya antes otro filósofo, Jacques Maritain y Gabriel Marcel, habían hablado del personalismo, pero él también le dio una forma muy importante a su teoría. Dice, no somos de derechas, ni de izquierdas, ni de centros. Somos partidarios del amor, que obliga a compartir y testimoniar. Y esa frase la podíamos pronunciar hoy día también con respecto a lo que vivimos. No se trata de ser de derechas, ni de izquierda, ni de centro.
sino que somos partidarios del amor, y el amor que implica denunciar, denunciar la corrupción, denunciar la injusticia, y eso nos obliga a compartir y testimoniar, nos obliga a hablar y nos obliga a veces a marchar. Entonces no avanzo más porque veo que la hora está muy adelantada, pero piensen que también, así como existe un humanismo ateo, existe un humanismo cristiano que a veces no es lo suficientemente reconocido, y también es una respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. ¿Listo, Joa? Listo, profe, muchísimas gracias. Los chicos de 10.1 ya están poniendo la asistencia por si de pronto no habían visto el mensaje para que pongan 10.1 la asistencia. Esperamos un momentico para que los de 10.2 también la pongan. Todavía no, pero ya en un momentico. Les agradecemos a todos la asistencia, algunos con su cámara encendida desde principio a fin. Muchísimas gracias. Es muy grato verlos concentrados. Muy bien. Muchas gracias. Esperamos que Chicos, les yo haya... les iba a decir. Sí, dale. En la guía había una hojita que no se veía muy bien, que salió muy pixelada, que es la del gráfico que había que unir con flechitas. Entonces, en algún grupo alguien como que la pidió y yo se la mandé al profe Juan Esteban, no sé si los dos grupos la tienen, para que puedan leer lo que hay dentro de cada burbujita pues de diálogo. Entonces hay una que está como para aparear solo con dos. Los demás son 3 columnas que se aparean, pero una se aparea solo con 2. Listo. Y algunos preguntaban si podían hacer el mapa conceptual en pues digital. Yo no veo ningún problema mientras usted lo haga y no lo copie de ninguna página de internet. Listo. Yo igual le voy a decir al profe que califica que tenga en cuenta eso. ¿Ya empezaron los de 10.2 o no? Yo creo que ya los de ellos sí. pueden... Sí, eso, ya. Listo. ¿Alguna pregunta de la guía? ¿Alguna inquietud? Opinión. Opinión, ¿cómo van en la realización de esas guías? Muy larga, difícil, fácil. Están muy callados hoy. Profe, a mí me falta ese cuadro que está todo pixeleado y el mapa conceptual. Bueno, el mapa conceptual ya les dije que lo pueden hacer en cualquier herramienta igual ahí están los 3 titulitos de las respuestas por el sentido de la vida. Y voy a tratar ¿quién es el director del grupo de 10.1? Alexis. Y el de 10.2 es Juan Esteban. Sí. Sí. Bueno, entonces sería enviarle a Alexis ese cuadro que no quede tan pixelado, porque es que no sé por qué salió tan pixelado, porque en realidad pues el original está bien. Entonces se lo voy a enviar a Alexis para que lo ponga en el grupo de ustedes, para que les quede más fácil hacer ese punto de la tarea. ¿Listo? Listo, ahí estoy viendo algunos chicos de 10.1 que no habían puesto la asistencia. Ya vamos a dar por terminada la sesión, entonces quien falte, hágalo rapidito. Si no, se quedó sin asistencia el día de hoy. Listo, rapidito, rapidito. Bueno, ya el chat no se movió más. Chicos, muchas gracias por estar, por quedarse. Espero pues algo les haya quedado y que esto les haya quedado como claro, que además de que les ayude como a la realización y el desarrollo de sus guías, les sirva para su vida cotidiana. Todo lo que nosotros les decimos acá no es como pura teoría para que ustedes sean unas enciclopedias, para que se memoricen todo, sino para que de algún modo también lo vayan aplicando, reflexionando desde sus contextos, desde sus vivencias, ya sea la relación pues en este caso, su relación con Dios, en el lado de la filosofía, el tema de hoy desde lo político y lo económico, y también pues pensar en que al día de hoy, de acuerdo a lo que nos explicó Soto, pues todavía de algún modo mundialmente estamos viviendo para bien o para mal ciertas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que fue algo pues tan difícil para la humanidad.
y para los recursos naturales y para un montón de cosas. Les agradecemos mucho entonces, que tengan un buen resto de día, que les siga rindiendo bastante con el desarrollo de sus guías, no la dejen para el último momento. Y bueno, pues nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho. Cuídense mucho y Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que estén muy, muy, muy bien, muchachos. Chao y gracias. Chao, queridos. Yolanda, Chao, muchas muchas gracias.